Bienvenidos al programa de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Marta Marín, la delegada del Gobierno vasco de Euskadi en Bruselas ante la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, delegada, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, acaba de aprobarse por parte de la Comisión Europea el Plan Español de Recuperación y Resiliencia del Next Generation European Union. ¿Qué opinión le merece el modelo de gobernanza que propone España para la gestión de los fondos y, en concreto, el papel que se le asigna a las comunidades autónomas? En primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en el Canal Europa y en concreto, bueno, la pregunta que me haces. En primer lugar, bueno, yo creo que todos coincidimos que es el momento hamiltoniano, ¿no? Y por lo tanto, la aprobación del Plan Nacional de Recuperación y de Reforma entre los primeros planes que se aprueban es importantísimo. Concretamente, consideramos, bueno, pues que tiene, bueno, que es un plan que tiene muchísimas virtudes, por supuesto, teniendo en cuenta la rapidez con la que se ha hecho, pero consideramos que el aspecto de la gobernanza quizás es una de las grietas, ¿no? De uno de los puntos vulnerables, porque, en primer lugar, el 50% de la ejecución de esos proyectos y de las iniciativas que se contienen ahí, de las reformas, tienen que pasar por el nivel subestatal, comunidades autónomas y ayuntamientos, y por otro lado también está todo el paquete competencial, ¿no? Que pertenece también a las comunidades autónomas. Por lo tanto, el sistema o la falta de participación en la definición de ese plan por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos consideramos que es un aspecto vulnerable que puede ir en detrimento de una buena absorción y una buena ejecución, ¿no? de esos fondos en primer lugar. Segundo, creemos que también, aparte de la gobernanza, y que bueno, en ese sentido el propio reglamento establecía unas obligaciones de participación, ¿no? En función del ordenamiento interno, pero no es un criterio de evaluación. Entonces consideramos que el propio reglamento ya lastra un poco el modelo autonómico, ¿no? En este sentido. La segunda grieta o la segunda vulnerabilidad que vemos es que es un plan que está muy sesgado por la recuperación de los niveles del PIB antes de la pandemia. Consideramos que quizás tenía que tener un sesgo mucho más en el aspecto de transformación y no tanto de recuperación del PIB, cuando sabemos que, como dicen todos los analistas económicos, el PIB se va a recuperar a finales del 2022 y en el 2023, y quizás ahí también consideramos que hay demasiada obsesión en recuperar también la manera en la que se ha distribuido los fondos en muchos ministerios, en detrimento un poco de focalizar en masa crítica, ¿no? en los grandes proyectos transformadores. Quizás también consideramos que es una de las vulnerabilidades. Y otro aspecto es que adelanta al 2023 la ejecución de estos fondos, cuando el propio reglamento del MRR establece que el 2023 es la fecha de compromiso y hay hasta el 2026, hasta agosto del 2026, para ejecutar. Entonces, estos aspectos nos preocupan en concreto. Bueno, Euskadi, el Gobierno vasco tiene su propio plan, evidentemente, su programa Euskadi Next 2021-2026 para la recuperación económica. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de ese programa? Bien, yo creo que siguiendo el hilo de lo que he comentado anteriormente, nos hemos dado cuenta que bueno, es una oportunidad para transformar la economía, y que precisamente el Euskadi Next lo que hace es focalizar los esfuerzos de Euskadi para identificar esos proyectos transformadores que están muy ligados a nuestra especialización inteligente, porque, como he dicho antes, creemos que el plan nacional lo que pone es el enfoque en la recuperación y en las
y en las vulnerabilidades, pero no tanto en las ventajas comparativas. Entonces, lo que hace el Euskadi Next es identificar esas ventajas comparativas que están muy ligadas a nuestra, como he comentado, a nuestra estrategia RIS3 y identifica de manera muy concreta cuáles son las inversiones público-privadas en esos proyectos transformadores para la sociedad vasca y para la economía vasca. Y lo que hace el Euskadi Next es identificarlos de una manera muy concreta para ver cuáles encajan en los 6 de los 10 de las 10 PERTES que ya han sido identificados a nivel estatal. Identifica una gran manifestación de interés de proyectos vascos, que es lo que se denomina el PERTE regional, que es un modelo que creemos que puede funcionar para el resto de comunidades autónomas, que sería abrir una convocatoria a nivel nacional para PERTE regionales, para proyectos que estén ligados a las estrategias de especialización inteligente de las regiones. Y en este sentido, el Euskadi Next tiene 8 componentes, ¿no? Identifica 8 componentes que son la salud y el cuidado de las personas, el aprendizaje a lo largo de la vida, la generación de energías renovables, la movilidad sostenible, la digitalización y la innovación, el hábitat urbano y hábitat natural y la prevención de desastres naturales y la economía circular. Y en ese marco de componentes identifica una serie de proyectos público-privados que, ligados a nuestra especialización inteligente, como estoy repitiendo, y que consideramos que no deberían de fragmentarse, sino que deberían de tener una oportunidad de ser financiados de una manera con una sostenibilidad, ¿no? Y con una visión más a medio y largo plazo. Bueno, una de las cuestiones también de actualidad de la agenda europea es la conferencia sobre el futuro de Europa. Se lanzó el pasado 9 de mayo, el Día de Europa, y ya se ha producido uno de los primeros eventos principales en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. ¿Qué espera de la conferencia? ¿Qué objetivos y en qué cifraría su éxito? La conferencia yo creo que ha nacido un poco lastrada, ¿no? Porque en un principio iban a ser 2 años, ahora se reduce a 1 año. Sabemos que el Consejo no ha mostrado ningún entusiasmo por esta conferencia, no obstante la Comisión y el Parlamento la han impulsado bastante. ¿Qué esperamos? Bueno, creemos que quizás no va a transformar, ¿no? Pero sí puede tener, dado un poco el contexto, ¿no? de salida de la pandemia, sí que puede tener un impacto en las contribuciones si somos capaces realmente de empujar políticamente temas muy concretos, ¿no? Y no es que... Bueno, creemos que puede ser un germen que puede iniciar una nueva convención, o en eso hay una oportunidad, y como tal oportunidad la queremos aprovechar. ¿Cómo? Bueno, pues desde el 2018 llevamos trabajando con un grupo de regiones con competencias legislativas para realmente prepararnos para aprovechar esta ventana de oportunidad que ofrece la COFOE, para poner encima de la mesa la necesidad de que la Unión Europea deje de ser un club únicamente de estados, que también sea un germen o donde realmente tengan lugar y participen en el proceso de toma de decisiones, además, las regiones con competencias legislativas, las regiones en general, porque representamos evidentemente unas realidades muy cercanas a la ciudadanía y donde realmente residen y compartimos soberanía con la Unión Europea en pie de igualdad en muchas áreas muy importantes, como pueden ser la salud, como pueden ser la energía, el medio ambiente, la asistencia social, la integración de inmigrantes con la Unión Europea. Y reclamamos una participación en la Unión Europea de pleno derecho, ¿no? Recuperando una idea que lanzó Alain Lamassoure ya en el 2003, en la Convención del 2003,
que es establecer un estatus único de partners o regiones asociadas a la Unión Europea, ¿no? Que, con una serie de obligaciones y de derechos para estas regiones. Y estamos trabajando con un grupo de regiones con competencias legislativas sobre esta idea para contribuir a la COFOE. En esa línea, bueno, en una Unión Europea hoy por hoy muy confederal, por ser muy claros, o sea, muy lejos de un esquema o federalista o un esquema en donde regiones que tienen competencias casi plenas legislativas no tienen un papel determinante en la Unión. ¿Cuál sería en ese contexto de debate la posible reforma institucional de la Unión que acercara más a las regiones con capacidad, evidentemente, a ese ámbito institucional? Bueno, consideramos que ya ha habido o hubo en el 2003 un legado de unos debates muy interesantes en torno a esta idea de región asociada o partners de la Unión Europea, ¿no? Donde aquellas regiones con competencias legislativas encontrarían reconocidos una serie de derechos y obligaciones, es decir, que ponemos en valor, ¿no? Le ofrecemos nuestro compromiso con el proceso de integración europea, en primer lugar, y se verían bueno, una serie de derechos de definición de ciertas políticas, de evaluación de impacto, así como el reforzamiento del Comité de las Regiones, que fuera vinculante para algunas áreas de política como puede ser la política de cohesión, la obligación de que los Estados miembros que tienen una organización compleja, ¿no? O un ordenamiento interno complejo en sus delegaciones nacionales en el Consejo reflejen, ¿no? A esta composición compleja, el acceso directo a la legitimación activa, ¿no? Ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, una serie bueno, de canales institucionales que no dejen únicamente en manos de la buena voluntad de los Estados miembros la participación de regiones con competencias legislativas, porque consideramos que este proyecto de la Unión Europea es un proyecto de todos y compartimos soberanía, ¿no? Con la Unión Europea. Muy bien, pues muchísimas gracias, delegada. Ha sido un placer y también mucho ánimo por el inmenso trabajo que toca ahora, evidentemente, de salida de la crisis, con muchas ambiciones puestas en esta salida de la crisis, muchos proyectos y que al final pues hay que gestionar con los recursos que hay, con lo cual pues mucho ánimo en el trabajo intenso en Bruselas. Muchísimas gracias. Compartimos este momento tan especial y como siempre pues con una gran motivación y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de exponer el papel que quiere jugar Euskadi, ¿no? Ante la recuperación y la transformación, este momento importante. Eskerrik asko. Eskerrik asko.